Meryl Leavenworth pasó el dedo por la ventanilla empañada del coche, dejando un rastro de humedad. Fuera de la ventanilla, el crepúsculo de noviembre pintaba los suburbios de Fairfield de un gris acerado. Con 35 semanas de embarazo, cada viaje era un pequeño calvario, la espalda dolorida y las piernas hinchadas exigiendo paradas constantes. Dexter, ¿por qué no paramos en una gasolinera? Necesito estirarme, le pidió a su marido, que no había dicho una palabra en los últimos 20 minutos. Ya vamos bastante retrasados, masculló Dexter Leavenworth, agarrando con más fuerza el volante de su flamante Audi. A Clayton no le gustaba que la gente llegara tarde a las reuniones de negocios. Meryl suspiró. Dexter siempre había dado prioridad al trabajo, pero en los últimos meses su obsesión por su carrera se había convertido en una manía. Cenas con clientes, llamadas nocturnas, retrasos constantes en la oficina. Todo por nuestro futuro, repetía una y otra vez. A pesar de que su espaciosa casa en las afueras y los 2 coches en el garaje ya hablaban de bastante riqueza. Sonó el teléfono. ¿Quieres cogerlo? Dexter señaló con la cabeza el smartphone que estaba entre ellos. Clayton se estará preguntando dónde estamos. Meryl descolgó el teléfono. En la pantalla parpadeó el nombre Cassie y el comienzo del mensaje. Estoy deseando verte esta noche. El tiempo pareció congelarse. Meryl sintió que las náuseas le subían a la garganta y no tenían nada que ver con estar embarazada. ¿Quién es Cassie? Su voz sonó inesperadamente tranquila. Dexter dio un respingo y le arrebató el teléfono de las manos. «Devuélvemelo». «¿Quién es Cassie, Dex?», repitió Meryl, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Una compañera, del departamento de marketing. No es para tanto». Hizo una mueca, como si la conversación le incomodara físicamente. «Dame el teléfono», exigió Meryl. «Déjalo ya. Estás como una cabra», le cortó Dexter. «¿Tus hormonas te han nublado por completo el cerebro?» Meryl sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «He visto el principio del mensaje. Estoy deseando verte esta noche». «¿Qué demonios, Dexter? Dijiste que tenías una reunión de negocios con Clayton». Dexter apretó los dientes. «Clayton vendrá más tarde. Antes tengo una reunión con el equipo de marketing. Cassie es una de ellas». «¿El viernes por la noche?» Meryl sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Y por qué está tan impaciente por verte?» «Porque tengo una presentación importante. No todo en este mundo gira en torno a tu barriga, ¿sabes?», exclamó Dexter. Su rostro se contorsionó de rabia. Meryl se cubrió instintivamente el estómago con las manos como si protegiera a su hijo de aquellas palabras venenosas. Hacía solo 2 años, Dexter la había mirado con admiración y le había dicho que era la mujer más hermosa del mundo. Ahora sus ojos solo leían irritación. «Quiero ver tu teléfono, Dexter», dijo ella con firmeza. «No. Si no hay nada, ¿por qué no me lo das?» Dexter se desvió a un lado de la carretera. El coche tembló al chocar contra la grava. «Tú también tienes teléfono. Demuestra algo de confianza y llama tú mismo a Clayton si no me crees», siseó. «No se trata de Clayton», empezó Meryl, pero de pronto la interrumpió un dolor agudo que le atravesó el bajo vientre. «¡Ay! ¿Qué más?», preguntó Dexter con irritación. No lo sé». Meryl respiró hondo. Se sentía rara, como... Una nueva oleada de dolor la invadió, haciéndola aferrarse al pomo de la puerta. «Dexter, creo que algo va mal. Tenemos que ir al hospital». «¿De verdad? ¿Ahora mismo?», miró su reloj. «¿Seguro que no es otro de tus trucos para arruinarme la noche?» Meryl no daba crédito a lo que oía. «¿Truco? ¿Crees que yo...?» Otra contracción le impidió terminar la frase. «Jesús, Meryl. Hace 15 días fue ardor de estómago lo que nos hizo perdernos la cena con los Thompson. Hace una semana fueron náuseas y no fuimos al teatro. Y ahora de repente tengo contracciones cuando tengo una reunión importante». «Yo no...» «Contrólalo».
Meryl exhaló a través del dolor. Por favor, lléveme al hospital. Algo va mal. Es demasiado pronto. Dexter golpeó el volante. Siempre haces esto. Siempre lo haces. Desde que me quedé embarazada, mi vida es un infierno. No se puede planear nada. Todo gira en torno a tus caprichos. El teléfono de Dexter volvió a sonar. Miró la pantalla y su rostro se suavizó por un segundo. A Meryl no se le escapó esa expresión. «Dame el teléfono», susurró ella. En lugar de contestar, Dexter abrió bruscamente la puerta del acompañante. El aire frío se precipitó en el habitáculo. «¿Sabes una cosa? Si quieres ir al hospital, ve al hospital. Llama a un taxi. O da a luz aquí mismo, me da igual». «¿Qué estás haciendo?» Meryl le miró horrorizada. «No me estropees la velada con tus problemas», gritó, frenando bruscamente en el bordillo. «Fuera. ¿Te has vuelto loco? No puedo». Otra contracción le retorció el cuerpo. Sin dejarla terminar, Dexter se inclinó sobre ella y empujó la puerta para abrirla más. «Fuera. No aguanto más rabietas». Como Meryl no se movió, la agarró por los hombros y la empujó literalmente fuera del coche. A duras penas consiguió ponerse en pie y aterrizó con fuerza en la grava del bordillo. «Dexter», gritó, pero él ya había cerrado la puerta de golpe y arrancado el motor. Meryl observó impotente cómo el coche se alejaba a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de gases de escape y piedrecitas. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Dexter acababa de abandonarla, a su mujer embarazada, en el arcén de una autopista. En noviembre, al anochecer, durante el parto, la siguiente oleada de dolor la hizo doblarse por la mitad. 10 segundos después, desapareció y Meryl pudo enderezarse y mirar a su alrededor. La autopista estaba desierta. Los escasos coches que pasaban zumbando no se percataban de la solitaria figura en el arcén. Con manos temblorosas, sacó el teléfono del bolsillo. Lo primero que hizo fue llamar a Dexter. Suena. Timbre. Contestador automático. Volvió a intentarlo y el resultado fue el mismo. «Maldito bastardo», susurró Meryl, secándose las lágrimas. La siguiente en la lista era Ashley, su mejor amiga, abonado temporalmente no disponible. Probablemente seguía en el avión de camino a Boston, donde había ido a una conferencia. Meryl intentó llamar a su vecina Betsy, pero no contestó. Luego a su colega Lynn, sin resultado. Un primo, buzón de voz. El cielo se oscurecía y el dolor aparecía con más frecuencia. Meryl se hundió en una gran roca junto a la carretera, intentando mantener la calma. El pánico no la ayudaría ni a ella ni al bebé. ¿Quién más podía ayudar? La lista de contactos parecía interminable, pero en ese momento Meryl se dio cuenta de que tenía muy pocas personas realmente cercanas. La mayoría de sus amigos seguían perteneciendo a la categoría de conocidos agradables, gente con la que se podía salir a un restaurante, pero a la que no se llamaría en caso de emergencia. Su mirada se detuvo en el nombre que aparecía al final de la lista. Gideon Thornbridge. Padre. 5 años. Casi 5 años sin hablarse normalmente. Raros y secos mensajes en Navidad y en los cumpleaños. Eso era todo lo que se comunicaban. Después de aquel memorable escándalo en su boda cuando Gideon había llamado a Dexter oportunista mezquino tras una herencia, su relación se había roto definitivamente. Meryl intentó ponerse en contacto durante los 2 primeros años, pero el muro inexpugnable de la terquedad paterna resultó infranqueable, y entonces dejó de intentarlo. Cuando le había informado del embarazo en un breve mensaje de texto hacía 8 meses, Gideon había respondido con un escueto «enhorabuena». No le preguntó cómo se sentía ni le ofreció ayuda. Otra contracción la hizo gritar. Cada vez eran más fuertes y frecuentes. Meryl sabía que tenía que ir al hospital de inmediato. El bebé no nacería hasta dentro de 5 semanas. Con un fuerte suspiro, pulsó el nombre del padre. Cada pitido resonaba en sus sienes con un doloroso latido. 1, 2, 3. ¿Meryl?
La voz de su padre sonó sorprendida. No recordaba la última vez que lo había llamado. «Papá», dijo y de repente rompió a llorar. «¿Qué te pasa?» El tono de Gideon cambió al instante, volviéndose tenso y sereno. «Ya...» Meryl intentó calmarse. «Necesito ayuda». Dexter me tiró del coche a un lado de la carretera. «Estoy de parto. Estoy sola». Hubo una breve pausa y luego habló Gideon. «¿Dónde estás?» Meryl miró a su alrededor. Carretera 37, a unos 15 kilómetros de la ciudad, no muy lejos del desvío a Willow Creek. Hay una vieja valla publicitaria con el dibujo de un barco. «No te muevas. Llegaré dentro de 20 minutos». «Papá», Meryl suspiró convulsivamente, «tengo mucho miedo. Las contracciones se acercan. El bebé...» «Respira hondo y mantente en contacto». La voz de Gideon era firme. «Ya estoy en el coche». Meryl oyó arrancar el motor. Dexter no sabía cómo explicar toda la situación. «No hables de él ahora», la cortó Gideon. «Concéntrate en tu respiración. Inhala 4 veces, exhala 4 veces. ¿Te acuerdas? Como te enseñé cuando tenías miedo a las tormentas». Meryl sonrió involuntariamente a través de las lágrimas. «Me acuerdo». Permanecieron un rato en silencio. Meryl solo oía el ruido del motor y las ocasionales instrucciones de su padre para que se agarrara. «Veo el escudo con el barco», dijo Gideon por fin. «¿Dónde estás exactamente?» «Un poco más lejos, junto a una gran roca». Los faros del vehículo que se acercaba iluminaron la figura encorvada de Meryl sentada en la roca. La vieja camioneta de Gideon frenó a su lado, levantando una nube de polvo. El padre saltó del coche y se acercó rápidamente a su hija. Incluso en la oscuridad, Meryl pudo ver cómo le cambiaba la cara al darse cuenta de su estado. A sus 62 años, Gideon Thornbridge aún conservaba su porte y físico militares. Su rostro severo y curtido, de rasgos afilados, parecía tallado en piedra. «¿Puedes andar?», preguntó, inclinándose hacia ella. «Creo que sí». Intentó levantarse Meryl, pero un nuevo ataque de dolor la hizo retorcerse. Sin mediar palabra, Gideon cogió a su hija en brazos y la llevó hasta el coche. Meryl no recordaba la última vez que su padre la había abrazado. Había sido en la graduación del instituto o en el funeral de su madre 13 años atrás. «Espera», dijo Gideon sentándola en el asiento del copiloto. «Llegaremos al hospital dentro de 15 minutos». Meryl asintió en silencio, mirando a su padre. En aquel momento, a pesar del dolor y el miedo, se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en años, no estaba sola. La camioneta de Gideon Thornbridge se precipitaba por la autopista vacía. Meryl estaba sentada con los dedos agarrados a la manilla de la puerta, intentando contener los gemidos del parto. Se hizo un tenso silencio en el coche. Mirando el rostro tenso de su hija, Gideon aceleró el viejo coche al máximo. ¿Cuántos minutos entre contracción y contracción? Gideon rompió por fin el silencio cambiando de marcha. «Unos 5», exhaló Meryl cuando la siguiente oleada de dolor remitió. «Pero cada vez son más fuertes». Gideon asintió brevemente como si tuviera la información que necesitaba. «Lo conseguiremos. El hospital del condado está a 15 minutos». Meryl miró a su padre. Corte de pelo militar con canas, mandíbula cuadrada, ojos rectos. Parecía más viejo en 5 años, pero seguía comportándose de la misma manera, como un hombre acostumbrado a dar órdenes y asumir responsabilidades. 28 años de servicio militar quedaron grabados para siempre en su postura y su forma de hablar. Una nueva contracción distorsionó el rostro de Meryl. Gimió involuntariamente, respirando profundamente entre dientes apretados. «Recuerda la técnica de respiración», dijo Gideon sin apartar los ojos de la carretera. «Como te enseñé cuando eras pequeña». Meryl tenía 10 años cuando estalló la tormenta. Gideon encontró a su hija en el armario, temblando y llorando. En lugar de burlarse de su miedo,
como habría hecho cualquiera de los otros puentes de espinas de hierro, se sentó junto a ella en el suelo. «El miedo es normal, Meryl», dijo entonces Gideon. «Nos ayuda a sobrevivir, pero se puede controlar». Tomó sus pequeñas manos entre las suyas y empezó a enseñarle la técnica de respiración que había utilizado durante las operaciones de combate. Inhala 4 veces, retrasa, exhala 4 veces, calma el sistema nervioso y despeja la mente. Estuvieron sentados así toda la tarde hasta que amainó la tormenta. Fue una de las pocas veces que Meryl se sintió realmente cerca de su padre. Asterisk, asterisk, asterisk. Lo recuerdo, respondió Meryl en voz baja, volviendo a la realidad. Entonces hazlo, dijo Gideon brevemente. Meryl intentó concentrarse en su respiración, pero los recuerdos le llegaban en oleadas, mezclados con el dolor. Recordó el funeral de su madre un lluvioso día de octubre de hacía 13 años. Gideon estaba a su lado sin derramar una lágrima. Su rostro se había vuelto pétreo mientras bajaban el ataúd. Algo se había roto en su relación aquel día. Meryl, de 15 años, esperaba que su padre la abrazara y compartiera su dolor, pero en lugar de eso, se retiró, como si hubiera levantado un muro entre él y el mundo. La tarde siguiente al funeral, lo encontró en el garaje, limpiando metódicamente su rifle militar. «Papá», susurró, «¿estás bien?» «La vida continúa, Meryl», respondió él sin levantar la vista. «Tienes que ser fuerte. Tu madre siempre fue fuerte». No había consuelo en aquellas palabras, solo una fría constatación. Meryl se dio la vuelta y corrió a su habitación. Desde aquel día, Gideon se había vuelto más exigente y duro. Era como si intentara compensar la falta de dulzura de su madre duplicando la severidad de su padre. Su enfoque militar se extendía a todo: los estudios, las tareas domésticas, incluso la amistad de Meryl con sus compañeros. «Tienes que ser la mejor», decía. «Los Thornbridge no se rinden ni lloran». Cuando Meryl sacó un notable en álgebra a los 17 años, Gideon la apartó de todo entretenimiento durante un mes. «No te estás esforzando lo suficiente. En la vida no hay lugar para la mediocridad». A los 18 años, el único sueño de Meryl era salir de la opresiva tutela de su padre. La universidad en otro estado fue su salvación. Fue la primera vez que experimentó la libertad y aprendió a vivir sin un control constante. Asterisk, asterisk, asterisk. Ya casi hemos llegado. La voz de Gideon la devolvió al presente. Las luces del hospital aparecieron en el horizonte. Meryl se estremeció ante la nueva contracción. Algo le decía que el tiempo apremiaba. De repente, la mano de Gideon le cubrió la palma y apretó ligeramente. «Aguanta, lo conseguirás». Aquel gesto, tan poco habitual en su padre, le hizo recordar su última gran pelea. La víspera de su boda con Dexter, 3 años atrás. Asterisk, asterisk, asterisk. Meryl había conocido a Dexter Leavenworth en su último año de universidad. La conquistó con su encanto, su ambición y su facilidad de palabra, todo lo que le faltaba a su familia. Su romance se desarrolló rápidamente y, 6 meses después, Dexter le propuso matrimonio. Meryl aceptó sin dudarlo. Cuando llevó a su prometido a conocer a su padre, Gideon se mostró más frío que de costumbre. Escuchó en silencio los entusiastas planes de Dexter para hacer carrera en el mundo de las finanzas. Asintió a las historias de sus aventuras universitarias, pero después de la cena apartó a su hija. «No es rival para ti», dijo Gideon. «No le conoces de nada», dijo Meryl. «Puedo ver a través de ellos. Es un charlatán superficial y narcisista. Huirá a la primera que se meta en líos». «Te equivocas». La voz de Meryl tembló de resentimiento. «Dexter me quiere y yo le quiero. Nos vamos a casar, te guste o no». «Es un error», Gideon negó con la cabeza. «Estás cegada por sus bonitas palabras. ¿Qué ha hecho para demostrar que es digno de confianza?
¿Qué ha hecho para ganarse su confianza? No todo en la vida hay que ganárselo, chilló Meryl. A veces la gente simplemente se ama sin períodos de prueba ni pruebas de fuerza. Gideon la miró con pesar. Aún eres joven. La vida demostrará quién tenía razón. La víspera de la boda, Gideon hizo un último intento de razonar con su hija. Se presentó en su piso sin avisar, con una carpeta de documentos en las manos. ¿Qué es esto?, preguntó Meryl mirando la pila de papeles. Los resultados de la investigación de antecedentes de tu prometido, respondió Gideon secamente. He contratado a un detective privado. Meryl no daba crédito a lo que oía. ¿Lo estaba siguiendo? Esto está fuera de lugar. Tu Dexter tiene deudas por préstamos estudiantiles, 3 ascensos denegados y fama de mujeriego. Gideon le entregó una carpeta. Te vas a casar con un hombre que te ve como un ascensor social, no como una compañera. Meryl tiró la carpeta sin abrirla. ¡Fuera de aquí, ahora mismo! No tienes derecho a inmiscuirte en mi vida. Los Thornbridge no cometen esos errores, empezó Gideon, pero Meryl lo interrumpió. Yo no soy un Thornbridge, yo soy yo, y mañana seré un Leavenworth. Y tú, no tienes que venir a la boda, no te quiero allí. Gideon vino a la ceremonia, pero se mantuvo al margen. Durante la recepción de la boda sucedió lo que Meryl más temía. Un achispado Dexter se acercó a Gideon con una copa de champán. Ahora somos una familia, señor. Olvidemos nuestras diferencias. No somos una familia, replicó Gideon con frialdad. Eres un oportunista mezquino tras la herencia de los Thornbridge. Dexter se sonrojó. ¿A quién le importa tu herencia? Una mísera pensión militar y una casa que se cae a pedazos. Meryl tiene un fondo fiduciario de su bisabuelo, dijo Gideon. $500,000. Tendrá acceso a él en 5 años. Seguro que ya está haciendo planes para ese dinero. La cara de Dexter cambió, delatándolo. Tú no sabes nada de nuestra relación. Sé lo suficiente. Gideon se dio la vuelta, pero Dexter lo agarró del hombro. Solo estás celoso de que tu hija me eligiera a mí en lugar de seguir viviendo según tus normas militares. Al segundo siguiente, Dexter estaba inmovilizado contra la pared por el poderoso brazo de Gideon. No me toques, novato. Y recuerda, si haces daño a mi hija, te encontraré donde sea. El escándalo se silenció, pero la relación quedó arruinada para siempre. Al día siguiente, Dexter dijo que nunca volvería a cruzar el umbral de la casa Gideon, y Meryl estuvo de acuerdo con él. En los años siguientes, la comunicación con su padre se redujo a intercambiar secos saludos en los días festivos. Asterisk, asterisk, asterisk. El coche se detuvo frente a la sala de urgencias del hospital. Gideon saltó primero y corrió rápidamente alrededor del coche para ayudar a su hija. Meryl intentó levantarse por su cuenta, pero el dolor le retorcía el cuerpo. «Déjame», dijo Gideon, y sin más preámbulos levantó a su hija en brazos. «Soy pesada», respiró Meryl entre dientes apretados. «He levantado cosas más pesadas», replicó Gideon con calma, caminando a paso ligero hacia la entrada. En la recepción, llamó la atención de la enfermera. «Mi hija, parto prematuro, 35 semanas». La enfermera evaluó rápidamente la situación y llamó por el interfono al médico de guardia. Unos minutos más tarde, Meryl ya estaba tumbada en una camilla, rodeada de personal médico. «Estaré en el pasillo», dijo Gideon mientras la llevaban a la sala de partos. Meryl asintió, incapaz de hablar debido a la nueva contracción. Se sentía extrañamente tranquila a pesar del dolor y el miedo. Su padre la había encontrado. Su padre la trajo al hospital. Su padre se queda a su lado. En la sala de maternidad todo sucedió rápidamente. Una joven doctora examina rápidamente a Meryl y afirma: «Las contracciones ya son frecuentes. El cuello del útero está dilatado 5 centímetros. Sin duda es el parto y avanza rápidamente». «Es demasiado pronto», susurró Meryl. «Faltan 5 semanas para la fecha prevista del parto».
No te preocupes, la tranquilizó el médico. 35 semanas ya es un buen plazo. Tenemos una excelente unidad de cuidados intensivos neonatales. Todo irá bien. Meryl sonrió débilmente. ¿Puede venir mi padre? El médico la miró dubitativo. Normalmente invitamos a la pareja o al marido. Mi marido no va a venir, dijo Meryl con firmeza. Quiero que venga mi padre. El médico asintió a la enfermera y un momento después Gideon entró en la habitación. Parecía fuera de lugar con su chaqueta de cuero y sus pesadas botas entre las estériles paredes del hospital. ¿Cómo se encuentra?, preguntó al médico. El parto ha comenzado y avanza con bastante rapidez, respondió ella. El bebé es un poco prematuro, pero en general el pronóstico es favorable. Gideon asintió y se acercó a la cama de su hija. ¿Cómo está, soldado? Meryl sonrió involuntariamente al oír este viejo discurso. Estoy aguantando, comandante. Le cogió la mano con suavidad, evitando el goteo. Estás haciendo lo correcto. Respira y confía en los médicos. Una nueva contracción hizo que Meryl le agarrara la palma de la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Gideon ni siquiera se inmutó. «Dame tu teléfono», pidió de repente cuando la contracción hubo terminado. «¿Por qué?», se sorprendió Mary. «Tengo que llamar a tu marido», dijo Gideon la última palabra con un notable esfuerzo. Meryl negó con la cabeza. «Es inútil. Lo he intentado. No contesta. Puede que tenga otro número, uno del trabajo», insistió Gideon. «No vendrá», dijo Meryl con amargura. Él tenía otros planes para esta noche. Gideon la miró largamente. «¿Qué ha pasado exactamente, Meryl? ¿Por qué te dejó a un lado de la carretera?» Meryl se volvió hacia la ventana. «Eso ya no importa. Me importa a mí», dijo Gideon con firmeza. «Te encontré sola, en una autopista vacía, de parto. Tu marido debería estar aquí». «Tiene una reunión con un cliente», respondió Meryl en voz baja. «Una importante reunión de negocios». «¿Y por eso dejó a su mujer embarazada en la carretera?» La voz de Gideon se volvió metálica. Meryl cerró los ojos. «Tuvimos una pelea. Y vio un mensaje en su teléfono, de una mujer. Se enfadó cuando empecé a hacer preguntas, y entonces me puse de parto y él dijo que yo siempre estaba estropeando sus planes con mis problemas». Gideon guardó silencio, pero Meryl pudo ver cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. «No importa», repitió ella. «Lo único que importa ahora es el bebé». Una nueva contracción, aún más fuerte, impidió que Gideon contestara. Meryl gritó de dolor. El médico se acercó rápidamente y la examinó. 7 centímetros, todo va bien, pero tenemos que prepararnos para las posibles complicaciones de un parto prematuro. «¿Le pasa algo al bebé?», preguntó Meryl preocupada. «Es solo por precaución», la tranquilizó el médico. «Hemos llamado a un neonatólogo y preparado equipo especial, pero sus constantes vitales son estables y el latido del feto es normal». Gideon no abandonó la cama, cogiendo la mano de su hija durante cada contracción. No le dijo palabras alentadoras, no intentó distraerla con una conversación, simplemente estaba allí, y eso fue suficiente para Meryl. Cuando las contracciones se hicieron más frecuentes, el médico pidió a Gideon que saliera. «Tenemos que preparar a la paciente para la fase final del parto». Gideon asintió y se dirigió a la salida. «Papá», le llamó Meryl. «Gracias por venir». Se dio la vuelta y Meryl vio en sus ojos algo que no había visto en años: calidez y cariño. Cuando la puerta se cerró tras Gideon, Meryl por fin se permitió llorar, no de dolor, sino al darse cuenta de lo mucho que había echado de menos a su padre todos estos años. En el pasillo, Gideon se hundió en una dura silla de hospital y sacó el teléfono. Consciente de la prohibición de llamadas del hospital, se acercó a la salida de la sala y abrió la aplicación de redes sociales que casi nunca utilizaba. No tardó en encontrarla. El perfil de Dexter Leavenworth estaba abierto a todo el mundo.
La última publicación había aparecido hacía 20 minutos. Selfies en un club nocturno de moda con una joven rubia. El pie de foto decía: Rocking it with Hot y Cassie, #vida nocturna, #viernes. La cara de Gideon se petrificó. Hizo una captura de pantalla y devolvió el teléfono a su bolsillo. Luego se levantó despacio y se acercó a la enfermera que estaba detrás del mostrador. ¿Puede durar mucho el parto? Dado el ritmo de apertura, creo que su hija dará a luz en 2 o 3 horas, respondió la enfermera. Pero es algo individual. Gideon asintió. Tengo que ausentarme un rato. ¿Puedo dejarle mi número de teléfono por si algo cambia? La enfermera sonrió comprensiva. Por supuesto, la preocupación es normal en los abuelos. Gideon no se molestó en corregirla. Anotó su número en un papel y añadió: Volveré dentro de 1 hora. Podría decirle a mi hija que tengo un asunto urgente de carácter familiar. Ya en el coche, Gideon volvió a comprobar la ubicación marcada en la foto de Dexter. La discoteca Avalanche estaba en el centro de la ciudad, a unos 20 minutos. Arrancó el motor y salió del aparcamiento del hospital. Esa noche, Gideon Thornbridge había roto su propia regla de no interferir en la vida de su hija sin ser invitado. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo lo correcto, como padre que debe proteger a su familia. La discoteca Avalanche estaba situada en el corazón del distrito comercial de la ciudad. Un cartel con la imagen de neón de una avalancha de montaña brillaba con luz azul, atrayendo la atención de los transeúntes. 2 guardias de rostro impenetrable vigilaban la entrada y solo dejaban pasar a unos pocos elegidos. Dexter Leavenworth y su acompañante Cassidy Raymond no estaban en la cola general. Tomaron un taxi directo a la entrada y el gerente del club salió personalmente a recibirlos. Señor Leavenworth, me alegro de volver a verle, sonrió el gerente, estrechando la mano de Dexter. Su mesa está lista, como siempre. Dexter, vestido con un caro traje gris y una camisa burdeos, parecía completamente relajado. Nada en su actitud delataba al hombre que había abandonado a su mujer embarazada en el arcén de la autopista hacía menos de 2 horas. Gracias, Jeremy. Dexter rodeó la cintura de Cassidy con el brazo y la condujo al interior. Esta noche lo celebramos. Cassidy soltó una risita y se acurrucó contra él. ¿Tenemos algo que celebrar? Por supuesto, sonrió Dexter. Por fin podemos pasar juntos las noches de los viernes. Cassidy Raymond era casi 10 años más joven que Dexter. Una rubia de 24 años con una figura impecable y ambiciones de convertirse en ejecutiva de marketing, parecía exactamente lo contrario de la seria y sensata Meryl. Se habían conocido hacía 4 meses, cuando Cassidy había entrado a trabajar en la empresa de Dexter. El romance de oficina había comenzado casi de inmediato y se había desarrollado rápidamente. En el interior del club retumbaba la música. Las paredes de piedra oscura brillaban con el resplandor azulado de las luces LED, creando la ilusión de una cueva de hielo. Las mesas estaban dispuestas en distintos niveles, como plataformas talladas en la roca. Dexter y Cassidy se dirigieron al nivel superior, donde se encontraban las cabinas VIP. ¿Champán?, sugirió Dexter mientras se acomodaban en una mesa con vistas a la pista de baile. Por supuesto. Cassidy sacó su teléfono. Pero primero, selfies. Les prometí a Jen y Alex que les enseñaría a dónde me llevó mi jefe. Dexter rodeó a la chica con el brazo y se hicieron unas cuantas fotos. Cassidy empezó enseguida a subirlas a las redes sociales, añadiendo hashtags y subtítulos juguetones. ¿De dónde te has escapado hoy?, preguntó ella, todavía con el teléfono. Dijiste que tenías planes con tu mujer. Nada importante, le quitó importancia Dexter. Solo otro viaje de compras para el bebé, como si no tuviéramos ya suficientes trastos. Le dije que tenía una reunión con Clayton. Cassidy guardó el teléfono y cogió la copa de champán que el camarero acababa de traerles. ¿Y se lo ha creído? Está demasiado ocupada con su estómago para comprobar nada. Dexter dio un sorbo a su copa.
Los últimos meses han sido insoportables. Las quejas, el mal humor, las constantes revisiones médicas. Tú querías un bebé, le recordó Cassidy. Dexter hizo una mueca. No empieces. Es que no creía que fuera a ser tan pesado. Cassidy se encogió de hombros. Bueno, acabará pronto. Ella tendrá el bebé y tú podrás contratar a una niñera para él. Y tú y yo disfrutaremos de la vida. Brindemos por ello, dijo Dexter chocando las copas con ella. ¿Y el fondo fiduciario del que hablabas? Preguntó Cassidy con indiferencia. ¿Ya habían accedido a él? 2 años más, suspiró Dexter. Su abuelo había puesto condiciones estrictas. Merrill recibiría el dinero cuando cumpliera 30 años. ¿De cuánto se trata? Unos 500,000. Dexter bebió otro sorbo. Más la casa de su padre. El viejo está solo y no tiene más herederos. ¿Sigue llevando uniforme? Cassidy entornó los ojos. Quiero decir, ¿cuántos años tiene? 60 y tantos, sonrió Dexter. Ex militar. No es un buen tipo. Casi se pelea en nuestra boda. Ah, otro militar. Cassidy puso los ojos en blanco. Mi padre también fue militar. Un pesado insoportable con un montón de normas. Todos lo son, asintió Dexter. El sargento Thornbridge cree que todo el mundo vive según las normas. Merrill y yo apenas hablamos con él. Ni siquiera sabe que está a punto de convertirse en abuelo. Cassidy cogió el teléfono de Dexter que había sobre la mesa. Hagamos otra foto, pero con el tuyo. Tienes una cámara mejor. Se acercó y tomó varias fotos, besando inesperadamente la mejilla de Dexter en la última. La apartó bromeando. No pongas eso en ningún sitio. ¿Por qué no? Cassidy hizo un mohín. ¿Tienes miedo de que lo vea tu mujer? Ella no utiliza las redes sociales, descartó Dexter. Pero sus colegas sí. Soy el jefe del departamento. Y quería poner celosas a todas las chicas de la oficina, suspiró Cassidy fingiendo. No necesitas fotos provocativas para eso, sonrió Dexter con suficiencia. Todo el mundo sabe ya que estás conmigo. Cassidy apartó el teléfono y se acercó. ¿Qué pasará cuando tu mujer dé a luz? Dijiste que estabas pensando en el divorcio. Dexter apartó la mirada. Todo a su tiempo. Primero tenemos que esperar a que se recupere del parto. Y está el asunto del fideicomiso. Si nos divorciamos antes de que ella reciba el dinero, no podré reclamar ni un céntimo. ¿Y si se entera de lo nuestro? No lo hará, dijo Dexter con firmeza. Ahora solo piensa en una cosa: el bebé. Ni siquiera se da cuenta de cuándo vuelvo a casa o de si vuelvo. Cassidy giró su vaso pensativa. Y si ya lo sabe, las mujeres perciben esas cosas. Dexter se tensó de repente. ¿Qué te hace pensar eso? Solo es una suposición. Cassidy se encogió de hombros. Siempre llegas tarde. Vienes a casa con mi perfume en la ropa. Sospecharía. Dexter recordó de pronto la última conversación que había mantenido con Merrill. Sus preguntas sospechosas sobre el mensaje. Sus repentinas allí, justo después de ver el nombre de Cassie en la pantalla. Quizá tengas razón, dijo lentamente. Hoy sí que sospechaba algo. Vio tu mensaje en su teléfono. ¿Y qué has hecho?, se preguntó Cassidy. No mucho, dijo Dexter sorbiendo más champán. Se puso histérica, así que la dejé salir del coche. Estaba harto de los escándalos interminables. Espera, Cassidy frunció el ceño. ¿Dejaste sola a tu mujer embarazada? ¿En la carretera? En el arcén de la autopista, dijo Dexter encogiéndose de hombros. Hay una gasolinera cerca. Probablemente llamó a un taxi o a una de sus amigas. ¿Lo dices en serio? Cassidy lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Y si le ha pasado algo? ¿Y si va andando y la atropella un coche? ¿O si se pone de parto de verdad? Deja de ponerte dramático, le espetó Dexter. A Merrill le encanta llamar la atención. Siempre está fingiendo enfermedades para fastidiarme los planes. Seguro que ahora está en casa viendo otra película lacrimógena. Cassidy negó con la cabeza. No sé, Dexter. Eso suena cruel.
Al fin y al cabo, está embarazada de ti. En ese momento, la vieja camioneta de Gideon Thornbridge se acercaba al club nocturno Avalanche. Gideon aparcó a unas manzanas de la entrada, no quería llamar la atención. Salió del coche y se detuvo un momento, mirando el letrero de neón a lo lejos. La última vez que Gideon había estado en una discoteca había sido hacía más de 30 años, celebrando el final de un viaje de negocios con un compañero de trabajo. Los lugares ruidosos con música a todo volumen y las multitudes nunca habían sido lo suyo. Sacó el móvil y volvió a mirar las redes sociales. Una nueva foto de Dexter y la rubia confirmó su presentimiento. Seguían en el avalanche. Gideon inhaló profundamente, tratando de sofocar la rabia que le invadía por dentro al pensar en su yerno divirtiéndose con su amante mientras su hija se ponía de parto prematuramente. En el ejército, Gideon había sido famoso por su sangre fría en situaciones críticas. 28 años de servicio le habían enseñado a controlar sus emociones y a actuar racionalmente. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sintió que una rabia casi incontrolable se apoderaba de su interior. Gideon se puso la chaqueta de cuero y se dirigió al club. Al acercarse a la entrada, evaluó la situación. Una larga cola de gente vestida a la moda, en su mayoría jóvenes, 2 guardias en la puerta, control de rostros. Un hombre de 62 años con una chaqueta raída y botas de trabajo claramente no encajaba. Dio la vuelta al edificio, buscando otras entradas. A la vuelta de la esquina estaba la entrada de servicio, donde 2 empleados de cocina estaban fumando. Gideon esperó a que volvieran a entrar y se dirigió a la puerta. Estaba cerrada. Miró a su alrededor y vio una escalera de incendios que conducía al tejado. Rápidamente y en silencio, Gideon subió los escalones metálicos. En la parte superior, encontró una puerta cerrada con una cerradura electrónica. No forzó la puerta, sino que bajó un piso y comprobó la ventana. Estaba entreabierta. Al parecer, algunos empleados se habían saltado las normas de seguridad para fumar. Gideon entró fácilmente. Se encontró en un estrecho pasillo que parecía conducir al almacén del club. Al final del pasillo, vio una puerta con la etiqueta «Solo para el personal». Gideon la atravesó con confianza y se encontró en la zona de personal del club. Uno de los agentes de seguridad lo vio y le cerró el paso. «Señor, no puede estar aquí. Esta es una zona de servicio». Gideon miró al joven con calma. «Busco a Dexter Leavenworth. Se trata de su mujer. Está en el hospital». Algo en su mirada, en su postura, hizo dudar al guardia. No vio solo a un hombre mayor que intentaba entrar en el club, sino a un hombre con un claro porte militar y una mirada desafiante. No puedo dejarle entrar», dijo el guardia con inseguridad, «pero puedo darle un mensaje al señor Leavenworth. Dígale que su suegro está aquí y que su mujer está de parto en el hospital mientras él se divierte con su amante». El guardia parpadeó, claramente sin esperar semejante giro. «Muy bien, señor. Espere aquí». Se marchó y regresó 5 minutos después con el gerente del club, el mismo Jeremy que había recibido a Dexter en la entrada. «Señor», empezó el gerente. «Thornbridge. Gideon Thornbridge», se presentó Gideon. «Soy el suegro de Dexter Leavenworth». «Señor Thornbridge», continuó Jeremy, «comprendo su preocupación, pero no podemos permitir que un extraño entre en la zona VIP sin invitación. Mi hija está en la sala de partos». La voz de Gideon era tranquila, pero había acero en ella. «Y su marido está bebiendo champán con su amante en tu club. ¿De verdad quieres ser cómplice de esta situación?» El gerente vaciló. El Avalanche era un establecimiento de lujo y un escándalo era lo último que quería. «Quizá deberíamos llevarle un mensaje al señor Leavenworth», sugirió. «Estoy seguro de que querrá». «Créeme, no voy a montar una escena», dijo Gideon, mirando firmemente a los ojos del director. «Solo tengo que informar a mi yerno de que su mujer está de parto».
Había tal fuego ardiendo en los ojos de Gideon que el gerente dio un paso atrás involuntariamente. De acuerdo. Le acompañaré personalmente hasta el señor Leavenworth, pero no le pido ninguna escena. Solo quiero hablar con él, asintió Gideon. En privado. El gerente del Avalanche Club acompañó personalmente a Gideon Thornbridge por la zona VIP. Las luces tenues, la música alta y el olor a alcohol reforzaron la aversión de Gideon por este tipo de establecimientos. Siguió caminando, ignorando las miradas curiosas de los visitantes, acostumbrados a ver aquí solo a gente de cierto círculo. «El señor Leavenworth está en el piso de arriba», dijo el encargado señalando la escalera de cristal. «Puedo decirle que estás aquí». «No hace falta que se lo digas», le cortó Gideon. «Me las arreglaré solo». Subió las escaleras y echó un vistazo a la zona de lujo. Los cubículos semicirculares, separados entre sí por mamparas de cristal oscuro, daban sensación de privacidad. En el primero de ellos, Gideon vio a su cuñado. Dexter estaba sentado con un vaso de whisky, mirando a una chica que bailaba abajo. Gideon se acercó y se sentó sin ser invitado. «Buenas noches, Dexter». El yerno se atragantó con la bebida. Su cara era una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Gideon? ¿Qué demonios? ¿Cómo demonios has llegado hasta aquí?» «Tu mujer está en la sala de partos», respondió Gideon con calma. «Y tú estás aquí con tu señora». Dexter miró a su alrededor como buscando ayuda. Cassidy estaba en la pista de baile divirtiéndose con sus amigas, ajena a lo que ocurría. «Mira, ha habido un malentendido», empezó. «Tengo una reunión de negocios importante. Basta». La voz de Gideon se mantuvo firme, pero sonó fría. «Ya he hablado con Meryl. Me ha contado cómo la dejaste tirada en la carretera durante el parto». «Las contracciones no eran reales», intentó justificarse Dexter. «Siempre hace eso para llamar la atención». Gideon se inclinó hacia adelante. «Se la han llevado a St. Mary. Está de parto, Dexter. Está de parto, Dexter, y parece que todo va bien, aunque el bebé es prematuro». Dexter hizo una pausa, digiriendo la información. Finalmente habló. «No sabía que era tan grave. De verdad que no lo sabía. Pensé que...» «No pensabas en absoluto», lo interrumpió Gideon. «Dejaste a una mujer embarazada en una carretera vacía al anochecer, y si nadie la hubiera recogido, y si había empezado a sangrar. Estaba seguro de que tenía un teléfono y llamaría a un taxi», murmuró Dexter bajando los ojos. «Contabas con que otro asumiera tu responsabilidad», sacudió Gideon la cabeza. «Como siempre. ¿Qué es lo que quieres?» Dexter empezaba a enfadarse. «¿A qué has venido? ¿Para sermonearme? ¿O darme una paliza delante de todos? ¿A demostrarme lo duro militar que eres?» «He venido a decirte que viene tu bebé», replicó Gideon, «y que deberías estar en un hospital ahora mismo, no aquí». En la pista de baile, Cassidy vio al extraño hombre en su mesa y empezó a subir las escaleras. Se acercó a la cabina y sonrió despreocupadamente. «Dex, ¿me presentas a tu amigo?» Dexter se puso pálido. «Cassidy él es Gideon Thornbridge, el padre de Meryl», se presentó Gideon mirando a la chica con aprensión. «¿Y supongo que tú eres la Cassie de los mensajes?» Cassidy miró a Dexter confundida. «¿Qué ocurre?» «Meryl está en el hospital», respondió Dexter cabizbajo. «Está de parto». «Dios mío». Cassidy se tapó la boca con la mano. «Me dijiste que estaba fingiendo. ¿Eso has dicho?» Gideon se volvió hacia su yerno y en su mirada brilló algo que hizo que Dexter se echara hacia atrás. «No estaba seguro», murmuró. «Ya sabes lo dramática que se pone». «Sé que mi hija nunca ha mentido sobre su salud», lo interrumpió Gideon. «Y ahora va a tener un hijo tuyo y tú estás aquí sentado, echándole barro encima. Dexter, tienes que ir al hospital». «Casi, no te metas», dijo Dexter irritado. «Ya me encargo yo de esto». «No, de verdad», insistió ella. «Si le ha pasado esto a tu mujer, deberías estar a su lado. El bebé es prematuro, ¿no?»
5 semanas antes, asintió Gideon. Pero los médicos dicen que las probabilidades son buenas. Cassidy se sentó junto a Dexter. Creo que deberías irte. Podemos vernos más tarde. Tu novia era más lista que tú, comentó Gideon. Vamos, te llevaré al hospital. No hace falta. Dexter cruzó los brazos obstinadamente sobre el pecho. Tengo un taxi. Llegaré yo mismo cuando me decida. Gideon miró largamente a Dexter como si estuviera evaluando al hombre que tenía delante. En sus 28 años de servicio militar, había conocido a todo tipo de gente, valientes y cobardes, honrados y mezquinos. Había aprendido a distinguir rápidamente quién era quién. Y ahora tenía delante a un hombre que nunca maduraría lo suficiente como para asumir responsabilidades. «Sabes», comenzó Gideon, «nunca aprobé tu matrimonio. Pensé que no eras digno de Meryl, pero mi hija tomó su decisión y yo la respeté, aunque pensara que no era correcta. ¿Por eso no nos has hablado en 3 años?», preguntó Dexter con una mueca amarga. Es una forma curiosa de mostrar respeto. He cometido muchos errores, admitió Gideon. Mi orgullo es uno de ellos, pero hoy no estoy aquí para hablar del pasado. Esto es sobre el presente, Dexter. Se trata de que tu esposa tenga a tu bebé. Te dije que estaría allí, soltó Dexter. No me des ese sermón. Gideon negó lentamente con la cabeza. Siempre supe que algún día mostrarías tu verdadera cara. Esperaba equivocarme, pero supongo que mi intuición de sargento estaba en lo cierto. Tu intuición. Dexter sonrió. ¿Sabes lo que Meryl me contó de ti? ¿Cómo la ignoraste después de la muerte de tu madre? ¿Cómo exigías perfección en todo? ¿Cómo la hacías sentir que no era lo bastante buena? Y tú, con todo ese bagaje, vienes a enseñarme a ser un buen padre de familia. Cassidy se revolvió incómoda en su asiento, sintiéndose superflua en esta conversación. No, quédate. La agarró del brazo Dexter. Que el sargento Thornbridge vea que su intimidación no funciona. Soy un hombre adulto y puedo decidir con quién quiero estar. Gideon desvió la mirada hacia Cassidy. Dígame, señorita. Raymond, respondió la chica con inseguridad. Cassidy Raymond. Señorita Raymond, continuó Gideon. ¿Sabía que Dexter está casado? Que estaba a punto de tener un hijo. Claro que lo sabía, intervino Dexter. Somos adultos y... No estoy hablando contigo, le cortó Gideon con frialdad. Señorita Raymond, Cassidy bajó los ojos. Sí, lo sabía. Pero Dexter dijo que su matrimonio estaba prácticamente roto, que solo estaban juntos por el bebé y que... Ya veo, asintió Gideon. ¿Sabías que hoy ha dejado a su mujer embarazada a un lado de la autopista y se ha marchado, dejándola sola? Cassidy lanzó una mirada sorprendida a Dexter. Dijo que habían discutido y que ella se había ido sola, que había una gasolinera cerca y... Mintió, dijo Gideon con sencillez. Como te miente en todo lo demás. No se divorciará hasta que Meryl tenga acceso al fondo fiduciario. ¿No es cierto, Dexter? Cassidy se volvió bruscamente hacia Dexter. ¿Es cierto? Dijo que después de que naciera el bebé... La está utilizando, señorita Raymond, continuó Gideon. Como está utilizando a mi hija, como utiliza a todos los que le rodean. Cállate. Dexter golpeó la mesa con el puño, derramando las bebidas. No sabes nada de nuestra relación. Eres un viejo y solitario perdedor que no pudo mantener unida a su propia familia y ahora te entrometes en la ajena. Varios clientes de las mesas vecinas se giraron al oír el ruido. Un guardia de seguridad ya se dirigía a su mesa. ¿Tienen algún problema, caballeros?, preguntó. No hay ningún problema, se levantó Gideon, notablemente tranquilo. Ya me iba, y el señor Leavenworth, estoy seguro, abandonará pronto su establecimiento. Su mujer está de parto. El guardia miró a Dexter confuso. «Señor, no pasa nada», sisió Dexter. El hombre ya se iba. Un momento. Gideon sacó el teléfono. Antes de irme, creo que la señorita Raymond debería ver algo. Mostró a Cassidy la pantalla con el chat abierto.
Esta es la correspondencia de Dexter con mi hija anoche. Fíjese en la sincronización de los mensajes. Cassidy frunció el ceño mientras leía. No veo la hora de que llegue nuestro fin de semana familiar. Tú y la niña sois lo más importante de mi vida. Esto fue enviado a las 9 de la noche, a la misma hora que dijo que estabais juntos en el Hotel Ritz, añadió Gideon. ¿No fue así? Cassidy se volvió hacia Dexter. Dijiste que estabas en una reunión de negocios, que no podías verme, que no es lo que crees, empezó a defenderse Dexter. Es solo una formalidad que... Aquí hay otro. Gideon hojeó la correspondencia. Hablé con el jefe sobre el ascenso, va muy bien. Pronto podremos comprar una casa más grande para nuestra creciente familia. Cassidy palideció. ¿Una casa más grande? Me dijiste que después del divorcio viviríamos en tu piso del centro. Casi, no le creas. Dexter intentó quitarle el teléfono a Gideon. Él lo preparó todo. ¿Montarlo todo? Gideon sonrió. ¿Tus mensajes? El guardia se movió de un pie a otro, inseguro de cómo responder. Señor, quizá debería continuar esta conversación en un lugar más privado. Aún no he terminado. Gideon se volvió hacia Cassidy. Señorita Raymond, no sé qué tipo de relación tiene usted con mi yerno, y no me corresponde a mí juzgarlo, pero piénselo. Un hombre que es capaz de dejar a su mujer embarazada en la carretera e irse a divertirse mientras ella da a luz, hará lo mismo con usted cuando se convierta en un inconveniente. Cassidy parecía confusa. Su mirada oscilaba entre Dexter y Gideon. No sé qué pensar. Es todo tan confuso. No le hagas caso. Dexter intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Te está manipulando. Gideon se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta. Estaré en el hospital con Meryl. Si de verdad te importa tu bebé, vendrás. Si no... Bueno, mi hija y mi nieta se las arreglarán sin ti. El guardia acompañó a Gideon hasta la salida de la zona VIP. En las escaleras, Gideon se detuvo y observó el club. Mobiliario lujoso, bebidas caras, gente despreocupada. Su hija había elegido como compañero de vida a un hombre para quien el glamour externo significaba más que los sentimientos reales. Pero fuera cual fuera la elección de Meryl, seguía siendo su hija, y hoy se convertía en madre. Gideon bajó las escaleras, atravesó la ruidosa multitud de bailarines y salió al aire libre. La noche era fresca y clara. Respiró hondo y se dirigió a su camioneta. Sacó el teléfono y miró los mensajes. Nada de la enfermera, lo que significaba que el parto continuaba sin complicaciones. Arrancó el motor y tomó la carretera que llevaba al hospital. 20 minutos después de que Gideon se marchara, tuvo lugar una escena en la zona VIP de la Avalanche que el personal del club recordaría durante mucho tiempo. Cassidy Raymond, que había aprendido demasiadas verdades desagradables en una sola noche, le dijo por fin a Dexter todo lo que pensaba de los hombres que mienten a dos mujeres a la vez. El acorde final fue una copa de champán derramada sobre el caro traje de Dexter. La fiesta estaba irremediablemente arruinada. Dexter se sentó solo, secándose las manchas de la camisa con servilletas y maldiciendo al suegro que había conseguido arruinar su doble tapadera cuidadosamente construida en una sola noche. El teléfono de su bolsillo volvió a vibrar. Una nueva notificación de la clínica. Meryl había dado a luz a una niña sana, de 3 kilos y 100 gramos, a pesar de ser prematura. Dexter terminó su whisky y llamó al camarero para pedir la cuenta. La velada estaba completamente arruinada, e incluso la idea de convertirse en padre no hacía más que irritarle. No quería ir al hospital, no quería ver la cara triunfante de Gideon, no quería escuchar las quejas de Meryl, pero algo le decía que si no aparecía ahora, las consecuencias serían más graves que el champán que había derramado. El guardia le acompañó hasta la salida y llamó a un taxi. Mientras esperaba el coche, Dexter repasó lo sucedido. Cómo se las había arreglado Gideon para encontrarlo, cómo se había enterado de la existencia de Cassidy.
y lo más importante, cómo podía recuperar su reputación en el trabajo, porque Cassidy no perdería la oportunidad de contarles a sus compañeros su doble vida. El taxi se detuvo y el conductor abrió la puerta. ¿A dónde vamos? Dexter dudó. Aún podía irse a casa, darse una ducha, dormir bien y llegar al hospital por la mañana, fresco y con un ramo de flores. Hacerse el padre cariñoso que había estado nervioso toda la noche, pero no quería molestar a los médicos. Hospital St. Mary, dijo finalmente. Maternidad. Quizás aparecer en el hospital minimizaría el daño. Tal vez Gideon aún no le había dicho la verdad a Meryl. Tal vez no todo estaba perdido y podría mantener unida a la familia, al menos hasta que tuviera acceso al fondo fiduciario. El taxi se alejó, llevando a Dexter lejos del club donde acababa de perder a su amante y quizá parte de su futuro. Delante de él estaba el hospital, donde se había producido el verdadero milagro, el nacimiento de su hija, un acontecimiento que debería haber sido el más feliz de su vida, pero que, en cambio, se había convertido en otro problema por resolver. «Maldito seas, Gideon Thornbridge», pensó Dexter, mirando por la ventana las luces de la ciudad de noche. Al fin y al cabo, el viejo se las había arreglado para sacarle ventaja, le había hecho sentirse culpable, confuso y patético. Era un sentimiento familiar. Era exactamente como Dexter se había sentido de niño, cuando su propio padre lo pilló en medio de otra mentira. Pero Dexter había crecido hacía mucho tiempo y siempre había tenido un plan para el fracaso. Si no podía quedarse con Meryl y esperar al fondo fiduciario, tendría que recurrir a los refuerzos. Después de todo, sigue siendo atractivo, encantador y tiene don de gentes. Y hay un montón de mujeres solteras ricas en la ciudad. Lo principal es no mostrar debilidad. No admitas la derrota. Para la gente como Dexter Leavenworth, la vida es un juego en el que solo pierden los que admiten la derrota. Todo lo demás son dificultades temporales. El taxi se acercaba al hospital, y Dexter empezó a ensayar la expresión de un joven padre preocupado que acababa de enterarse del nacimiento de su primera hija. El papel que estaba a punto de interpretar era nuevo, pero Dexter estaba seguro de poder manejarlo. Al fin y al cabo, siempre había sido un gran actor. Lo que no sabía era que este papel no requería habilidad interpretativa, sino amor verdadero, un sentimiento que Dexter Leavenworth había enterrado hacía tiempo bajo capas de ambición, codicia y ego. Y fue esta verdad la que Gideon Thornbridge leyó en sus ojos en el Avalanche Club. Una verdad que fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del viejo guerrero. En la sala de maternidad del Hospital St. Mary se respiraba un ambiente apacible. Tras horas de trabajo de parto, Meryl sostenía por fin un pequeño bulto en sus brazos, su hija, que había nacido hacía solo 40 minutos. A pesar del parto prematuro, la niña nació sana, con un llanto sorprendentemente fuerte y una mirada aguda en sus ojos azul oscuro. «Es preciosa», susurró la enfermera ajustando la manta. «¿Cómo la llamará?», se preguntó Meryl. Dexter y ella habían hablado de nombres, pero nunca habían tomado una decisión definitiva. Él prefería las opciones modernas e inusuales. Ella se inclinaba por los nombres clásicos. «Eleanor», dijo finalmente Meryl. «Eleanor Gwen Leavenworth». Gwen era el nombre de su madre. Meryl sabía que Dexter no estaría contento con la elección, pero ahora no le importaba. Después de lo que había hecho, había perdido su derecho a opinar. La puerta de la habitación se abrió en silencio y entró Gideon. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban con algo que Meryl no había visto allí en años: orgullo y ternura. «¿Cómo se encuentra?», preguntó acercándose con cautela a la cama. «Estamos bien», sonrió Meryl débilmente. «Te presento a tu nieta, papá, Eleanor Gwen». Gideon se quedó helado al oír el segundo nombre. Su esposa, Gwendolyn Thornbridge, había muerto hacía 13 años de un cáncer pasajero, dejándolo solo con su hija adolescente. «Gwen», susurró, «tu madre estaría contenta».
¿Quieres cogerla en brazos?, se ofreció Meryl. Gideon asintió inseguro. Cogió el bulto con cuidado, como si temiera romper la frágil vida que llevaba dentro. La niña abrió los ojos y lo miró con una expresión sorprendentemente seria para un recién nacido. «Hola, Eleanor», dijo Gideon con voz entrecortada. «Soy tu abuelo». Meryl los observó con una mezcla de sorpresa y diversión. Nunca había visto a su padre tan blando, tan abierto. Incluso con ella de niña, rara vez había mostrado ternura. «¿Dónde has estado?», preguntó cuando Gideon le devolvió al bebé. «La enfermera me dijo que estabas fuera por un asunto urgente». Gideon se sentó en la silla junto a la cama. «He quedado con tu marido». Meryl se puso tensa. «¿Lo has encontrado?». «Sí», respondió Gideon brevemente. «En el club Avalanche, con su colega». Meryl se tapó los ojos. Sospechaba que Dexter tenía otra mujer, pero de algún modo pensaba que ahora que estaba en el último mes de embarazo, al menos mantenía una apariencia de decoro. «¿Qué le has dicho?», preguntó tras una pausa. «La verdad», se encogió de hombros Gideon, «que su mujer estaba de parto y que debía estar a su lado». «¿Y cómo reaccionó?». «Como un cobarde», gruñó Gideon. «Primero negó que el parto fuera real. Luego intentó culparte por estropear siempre sus planes. Finalmente aceptó venir, pero sin mucho entusiasmo. Suena como Dexter, siempre buscando a alguien a quien culpar de sus problemas». Miró a su hija que dormía plácidamente en sus brazos. «No pensé que acabaría así. Creía que tener un bebé debía unir a una familia, no destrozarla». «La familia no es solo un sello en un pasaporte», dijo Gideon en voz baja. «Es una decisión que tomas cada día, la elección de estar a tu lado, de apoyarte, de cuidarte». Meryl miró a su padre con atención. «¿Estás hablando de Dexter o de ti?». Gideon la miró. «Supongo que de los dos. No he sido un padre perfecto, Meryl. Después de la muerte de tu madre, me perdí». «Te apagaste», asintió Meryl, frío, exigente, como si intentara sustituir todos tus sentimientos por disciplina. «Así me enseñaron a afrontar la pérdida». Gideon bajó los ojos. «En el ejército no se fomentan las emociones. Nos enseñan a funcionar a pesar del dolor. Pensé que estaba haciendo lo correcto, preparándote para un mundo difícil, pero lo único que hice fue alejar a la única persona cercana a mí. Había silencio en la habitación, solo roto por la tranquila respiración del recién nacido». Por primera vez en años, Gideon hablaba de sus sentimientos, y Meryl estaba dispuesta a escuchar. «Yo también cometí un error», admitió. «Me casé por despecho hacia ti, sin querer admitir que había algo de verdad en tus advertencias». «Y cada uno pagó su precio», asintió Gideon. «Yo perdí una hija durante 5 años. Tú ganaste un marido que te abandonó cuando más lo necesitabas». Meryl desvió la mirada hacia su hija. «Pero a pesar de todo, Eleanor apareció. Y quizá tú y yo tuvimos una segunda oportunidad». En ese momento la puerta de la habitación volvió a abrirse. Dexter estaba en el umbral con un enorme ramo de rosas. Estaba claro que intentaba parecer entusiasmado y emocionado, pero sus ojos delataban irritación y fatiga. «Meryl, querida», exclamó con fingido regocijo. «Siento no haber llegado a tiempo para el nacimiento. Vine corriendo en cuanto me enteré». Gideon resopló, pero guardó silencio, decidiendo dejar que su hija se las arreglara con su marido. «¿Cómo te has enterado?», preguntó Meryl con calma. «No me has devuelto las llamadas». Dexter hizo una pausa y miró a Gideon. «Tu padre me encontró. Estaba en una reunión de negocios y el teléfono estaba en silencio». «¿En el Avalanche Club?», aclaró Meryl. «¿Con Cassie?». Dexter se puso pálido. «No es lo que piensas. Es solo una colega. Estábamos discutiendo la estrategia de marketing y...». «Basta», Meryl sacudió la cabeza. «Deja de mentir. He visto el mensaje. Sé que hay algo entre vosotros dos. ¿Y sabéis qué? Ya no me importa. Cariño, acabas de tener un bebé». Dexter se adelantó, tendiéndole las flores.
Estás sensible, con hormonas y todo. Hablemos de esto más tarde cuando te hayas calmado. Estoy perfectamente calmada, replicó Meryl. Y no quiero tus flores. Y no quiero hablar de nuestra relación. Lo has dicho todo esta noche cuando me has echado del coche con las palabras «No me estropees la velada con tus problemas». Dexter lanzó una mirada suplicante a Gideon. «Mira, exageré. Todos cometemos errores. No los cometemos todos. Eres militar, debes saber lo que es actuar bajo estrés». «Déjame fuera de tus excusas», dijo Gideon. «Y no compares el estrés del combate con tus aventuras amorosas». Dexter lo ignoró y se volvió de nuevo hacia Meryl. «Mira a nuestra pequeña. Se merece una familia completa, un padre y una madre». «Eso es exactamente lo que pienso», dijo Meryl con firmeza. «Se merece un padre que esté a su lado cuando lo necesite, que quiera y respete a su madre, que no mienta ni engañe». «Puedo cambiar», dijo Dexter arrodillándose junto a la cama. «Dame una oportunidad, Meryl, por nuestra hija». «Se llama Eleanor Gwen», dijo Meryl. «Y no, Dexter, no te voy a dar otra oportunidad. Ya tuviste suficiente». «No puedes», Dexter empezó, pero Meryl lo interrumpió. «Sí puedo. Y lo estoy haciendo. Quiero que te vayas. Ahora mismo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio y del acuerdo de custodia». La cara de Dexter cambió. «¿Custodia? ¿Crees que voy a dejar que te lleves a mi bebé?» «Nuestro bebé», le corrigió Meryl. «Y sí, exigiré la custodia completa con visitas regulares por tu parte. Dadas las circunstancias, creo que el tribunal se pondrá de mi parte». «¿Circunstancias?» Dexter se rió nervioso. «¿Qué circunstancias? Tu palabra contra la mía». «Tengo una grabación de la conversación», intervino Gideon, «en la que admites haber dejado a tu mujer embarazada en la carretera, además del certificado del taxista y un informe médico de parto prematuro debido al estrés». «¿Usted grabaste nuestra conversación?» Dexter miró atónito a su suegro. «Por supuesto», respondió Gideon con indiferencia. «Era una vieja costumbre militar tener siempre pruebas». Dexter apretó los puños. «Es ilegal. Grabar sin consentimiento. Consulta a un abogado». Gideon se encogió de hombros. «Creo que deberías irte. Mi hija necesita descansar». Dexter miró de Gideon a Meryl. «Esto no ha terminado. Voy a luchar. Por mi hija, por mis derechos». «Por supuesto», respondió Meryl con calma. «Estás en tu derecho. Ahora vete, por favor». Dexter tiró el ramo al suelo y salió furioso de la habitación, dando un portazo tan fuerte que Eleanor se estremeció y lloró. Meryl estrechó a su hija contra su pecho y la meció para calmarla. «Tranquila, cariño, tranquila». Gideon se acercó y recogió las flores esparcidas. «¿Las tiro?» «Sí, por favor», asintió Meryl. «De todos modos, huelen demasiado fuerte para la sala». Cuando Gideon volvió, Meryl estaba dando el pecho a su hija, intentando encontrar una postura cómoda. «No es fácil la primera vez, ¿verdad?», comentó Gideon. «Todo se aprende», sonrió Meryl. «Creo que he leído docenas de libros sobre la maternidad, pero en la práctica es diferente». «Tu madre decía lo mismo». Gideon se sentó en el borde de la cama. «Cuando naciste tuvo pánico durante las primeras semanas. Siempre tenía miedo de hacer algo mal». «¿De verdad?». Meryl miró a su padre sorprendida. «Nunca me lo contaste». «No hablé mucho de ella después de que muriera», admitió Gideon. «Era demasiado doloroso». «Cuéntamelo ahora», pidió Meryl. «Quiero que Eleanor conozca a su abuela. Quiero que su memoria siga viva». Gideon asintió y empezó a contar. Cómo conoció a Gwendolyn en un concierto benéfico para veteranos. Cómo ella, profesora de música, le había enseñado a apreciar la belleza de las piezas clásicas. Cómo se casaron tras 6 meses de noviazgo, porque él recibió un encargo en el extranjero y no quería perderla. Cómo Gwen renunció a una prometedora carrera como pianista para seguirle por las bases militares. «Era la persona más fuerte que conocía», dice Gideon.
No físicamente, por supuesto, pero su espíritu, su determinación, nunca se rindió. Incluso cuando se enteró del diagnóstico, preguntó Meryl en voz baja. Sobre todo entonces, asintió Gideon. Luchó hasta el final, no por sí misma. Los médicos le dijeron enseguida que no tenía ninguna posibilidad. Luchó por ti, quería vivir para verte graduado. No llegó a los 3 años, suspiró Meryl. Entonces estaba muy enfadada con ella, enfadada porque me dejó, y luego me enfadé contigo por cambiar. No sabía cómo seguir adelante, admitió Gideon. Cómo ser padre soltero de una adolescente. El ejército me enseñó a luchar, pero no a criar a una hija solo. Me acobardé, Meryl. Me escondí detrás de la disciplina del ejército porque no sabía cómo lidiar con mis propios sentimientos, mucho menos con los tuyos. Eleanor terminó de comer y se durmió. Meryl la acostó suavemente en la cuna transparente del hospital, junto a la cama. «Sabes», dijo mirando a su hija dormida, «creo que mamá se alegraría de que por fin hablemos, hablar de verdad. Siempre decía que tú y yo teníamos personalidades igual de testarudas», sonrió Gideon, «que un día nos separaríamos o aprenderíamos a entendernos. Parece que hoy hemos elegido la segunda opción». Meryl alargó la mano y apretó la de su padre. «Gracias por encontrarme hoy, por traerme al hospital, por estar a mi lado». «Siempre estaré ahí para ti», dijo Gideon con seriedad. «Si me dejas». «Lo haré», asintió Meryl. «Eleanor y yo vamos a necesitar ayuda, sobre todo cuando empiece el proceso de divorcio». «¿Estás segura de que quieres divorciarte?», preguntó Gideon con cautela. «No estoy defendiendo a Dexter, pero las decisiones que se toman por emoción...» «Lo pensé antes de hoy», admitió Meryl. «Nuestro matrimonio llevaba mucho tiempo desmoronándose. Yo solo esperaba que un bebé lo cambiara todo. Qué tontería, ¿verdad?» «No es una tontería», sacudió la cabeza Gideon. «Naturalmente, pero los bebés no arreglan las relaciones rotas, solo hacen que sea más difícil romperlas». «¿No te parece gracioso?», sonrió Meryl, «que tú, que te has pasado la vida en el ejército, me des consejos sobre relaciones familiares?» «Quizá por eso puedo darlos», replicó Gideon pensativo. «He visto demasiadas familias rotas, demasiados compañeros cuyos matrimonios han fracasado a causa de la separación, el miedo, la incertidumbre. A veces ves con más claridad desde fuera lo que funciona y lo que no». La enfermera se asomó a la habitación. «Lo siento, pero nos estamos quedando sin citas. La señorita Leavenworth necesita descansar». «Por supuesto». Gideon se levantó. «Volveré mañana». «Papá», Meryl lo detuvo en la puerta. «Estaba pensando, cuando nos den el alta, quizás Eleanor y yo podríamos quedarnos contigo un tiempo, hasta que decida qué hacer después». Gideon se quedó helado. Claramente no se esperaba semejante propuesta. «¿Estás seguro? Mi casa no es muy adecuada para un bebé. Ya se nos ocurrirá algo», sonrió Meryl. «Además, tendrás que acostumbrarte a tu nuevo papel de abuelo». «Intentaré no defraudarte», respondió Gideon con seriedad. «Ni a ti ni a Eleanor». Asterisk, asterisk, asterisk. 3 meses después, Gideon Thornbridge estaba de pie junto a la ventana de su casa, observando cómo la primera lluvia primaveral bañaba el jardín despierto. Sobre su hombro, Eleanor, de 3 meses, dormía plácidamente. Gideon se mecía suavemente, acariciando la espalda de su nieta. Había aprendido mucho en los últimos meses. Cambiar pañales, preparar leche de fórmula, mecer a un bebé irritable. Cosas que el ex sargento de las Fuerzas Especiales ni siquiera se había planteado antes, se habían convertido en su realidad cotidiana. La casa de Gideon había cambiado hasta quedar irreconocible. Una cuna, juguetes y pañales aparecieron en el salón. El antiguo estudio se convirtió en una habitación para Meryl y Eleanor. Las fotos de la guerra y los premios de las paredes se yuxtaponían ahora a coloridos dibujos infantiles e instantáneas familiares. «¿Se ha quedado dormida?»,
preguntó Meryl en voz baja, entrando en la habitación con una taza de té. Como una muerta, asintió Gideon. Era el modo de andar que funcionaba. Es la misma forma en que solía mecerte cuando eras pequeña. Meryl sonrió. Algunas cosas no cambian. Se sentó en el sofá, observando cómo su padre sostenía suavemente a su hija. Estos meses habían cambiado mucho su relación. Se estaban conociendo de nuevo, aprendiendo a confiar, a compartir, a apoyarse. Por supuesto, a veces había conflictos. Gideon aún podía ser terco y categórico, Meryl aún podía tener mal genio. Pero ahora sabían cómo hablar de ello, cómo llegar a acuerdos. El proceso de divorcio de Dexter estaba en pleno apogeo. Impugnaba todo, desde la custodia hasta la división de bienes. Mantenía su promesa de luchar, pero Meryl no estaba preocupada. Tenía un gran abogado y pruebas irrefutables contra su ex marido. ¿Cómo fue la reunión con el abogado?, preguntó Gideon, moviendo con cuidado a la durmiente Eleanor hacia la cuna. Bien, Meryl bebió un sorbo de té. Dexter aceptó la custodia compartida y la residencia principal conmigo. Supongo que se dio cuenta de que no iba a conseguir la custodia completa. Una sabia decisión, asintió Gideon. Quizá la paternidad le había cambiado un poco para mejor. Tal vez. Meryl no parecía convencida. O puede que se diera cuenta de que perdería en los tribunales y obtendría aún menos. Gideon se sentó junto a su hija. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a quedarte en la ciudad? Creo que sí. Meryl dejó su taza. Me han ofrecido un trabajo a tiempo parcial en el estudio de arquitectura. Podré trabajar casi siempre desde casa, pero iré a la oficina 2 veces por semana. Me parece bien, aprobó Gideon. ¿Dónde vivirás? Meryl dudó. En realidad, me preguntaba si Eleanor y yo podríamos quedarnos aquí un tiempo más. Por supuesto, yo pagaré la habitación, ayudaré con los gastos. Ni se te ocurra pensar en dinero, la interrumpió Gideon. Esta casa siempre ha sido y será tu hogar. Eleanor y tú podéis vivir aquí todo el tiempo que queráis. Gracias. Meryl apoyó la cabeza en el hombro de su padre, como solía hacer cuando era niña. Sabes, nunca pensé que volvería a vivir con mi padre a los 30 con un bebé en brazos. Y yo nunca pensé que estaría cambiando pañales y cantando nanas a los 62, sonrió Gideon. La vida está llena de sorpresas. Se quedaron un momento en silencio, mirando a Eleanor mientras dormía. Fuera de la ventana, la lluvia se desvanecía, dando paso a la tímida luz del sol. Se parece a tu madre, dijo Gideon en voz baja. La misma mirada, atenta, como si lo entendiera todo. E igual de testaruda, añadió Meryl. Todo el carácter de Thornbridge. Gideon rodeó los hombros de su hija con el brazo. Nos las arreglaremos, los 3. Meryl asintió. Lo sé, los Thornbridge no se rinden, ¿recuerdas? Y no abandonan a los suyos, añadió Gideon. Nunca. En ese momento, Eleanor abrió los ojos y los miró, como si estuviera de acuerdo con las palabras. Una nueva vida, un nuevo comienzo para 3 generaciones de la familia Thornbridge Leavenworth. Tenían muchos retos por delante, pero ahora sabían que juntos podrían superar cualquier dificultad. Al otro lado de la ventana, las primeras flores de primavera se abrían paso entre la tierra húmeda tras la lluvia. La naturaleza comenzaba un nuevo ciclo. Y en esta vieja casa, que había sufrido tantas pérdidas y soledad, también empezaba un nuevo capítulo, un capítulo lleno de risas de niños, cenas familiares y conversaciones tranquilas junto a la chimenea. Gideon Thornbridge, un hombre acostumbrado a luchar en el campo de batalla, libraba ahora una batalla muy distinta, por la felicidad de su familia. Y aunque esa batalla requería paciencia, apertura emocional y la capacidad de admitir sus errores, todas ellas cosas que no le resultaban fáciles, estaba dispuesto a aprender por su hija, por su nieta, por la nueva vida que estaban construyendo juntos. Cuando Eleanor volvió a dormirse, Meryl ajustó suavemente la manta y dijo en voz baja:
Gracias, papá, por todo. Gideon se limitó a asentir sin confiar en su voz. Algunos sentimientos no necesitan palabras, sobre todo cuando proceden de lo más profundo de tu corazón.